Muy buenos días, amados hermanos y amigos. Hoy jueves traemos el devocional de la palabra de Dios. Mateo capítulo 5, versículo 38 al 42. Oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Y el tema del día de hoy es: no os venguéis. Un tema que nos va a costar un poquito, ¿verdad? A veces eso de no querer aplicar la venganza, ¿verdad? De que cuando alguien nos hace algo, el impulso es a querernos desquitar. Eso es una naturalidad en el corazón del ser humano. La ley del talión, Dios la había establecido en el Antiguo Testamento, ¿sí? En Éxodo capítulo 21, versículo 22 al 25, en Levítico capítulo 24, versículo 19 al 20, en Deuteronomio capítulo 19, versículos 18 al 21, nosotros vemos, y es muy sonada por ojo, diente por diente, ¿verdad? Y hacía este detalle. Dios la estableció, Dios lo había puesto, pero no para desarrollar venganzas individuales personales, sino como una regla para las autoridades. Esa era la realidad, la ley del talión. La autoridad tenía que aplicarla, tenía que haber un juicio y la autoridad tenía que ejecutarla. Al que le sacó un ojo, pues le iban a sacar el ojo al que lo sacó, ¿verdad? Pero en los tiempos de Jesús y desde décadas atrás estaba desvirtuado esto, y lo tomaban como algo personal. Es decir, si alguien me hace algo, yo tengo el derecho de vengarme, o mi familiar puede vengarse, ¿verdad? Sin necesidad de ir a juicio. Y estaba todo esto distorsionado. No es nada normal a lo que está sucediendo hoy en día, inclusive en las mismas iglesias cristianas. Terrible, pero sucede esto, ¿verdad? La venganza personal. ¿Sí? Y Dios no está de acuerdo con esto. La venganza personal no es la voluntad de Dios. En Levítico capítulo 19, versículo 17 al 18, nosotros encontramos: no aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo, para que no participes de su pecado, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová. Fíjense, ahí mismo Dios estableció la ley del talión, pero ahí mismo también explica la cuestión de que no debe de ser algo personal, ¿sí? El Señor lo aplica y dice: para que no participes de su pecado, ¿sí? Al contrario, yo te mando que no te vengues por ti mismo, ni guardes rencor, sino ama a tu prójimo. Adicional, hermanos, que vengarnos por nosotros mismos con esta ley que tenían los judíos en ese entonces, ¿verdad? Pues si tú te vengabas de este, pues este se vengaba de ti, o el familiar de este se vengaba de ti, y se hacían unas venganzas interminables, ¿sí? Y el Señor está explicando: viste, es que fue dicho, pero yo os digo, ¿verdad? El Señor pone otra vez la correcta interpretación de la palabra de Dios, lo que Él está diciendo en cuanto a la venganza personal. Y vienen situaciones como la que dice: al que te pegue en una mejilla, ponle la otra. Y eso sí nos cuesta trabajo. Hay quien dice: esto no era algo literal. No, aquí sí, porque el mismo Señor nos mostró con el ejemplo. Fíjate en Juan capítulo 18, versículo 22 y 23. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada, diciendo: ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió: si he hablado mal, testifica que está el mal. Y si bien, ¿por qué me golpeas? Pero Jesús no le regresó la bofetada, ¿verdad? Si hubiera sido otro, se la regresaba ahí mismo al alguacil, o algún detalle personal de venganza. En Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21 al 24, encontramos: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición,
Cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Fíjate lo que está diciendo la palabra del Señor. Él no se vengaba, el Señor no contestaba. Wow, a veces nos cuesta mucho trabajo eso, ¿verdad? No insultaba, sino que le dejaba al Señor. Y es lo que nosotros debemos de hacer, hermanos, dejarle al Señor la venganza. Obviamente aquí no está diciendo que no vayamos ante las autoridades si se requiere. La cuestión aquí es que no apliquemos nosotros por nuestra propia mano la venganza, ¿sí? En Romanos capítulo 12, traigo varios versículos, Romanos capítulo 12, versículo 19 al 21, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Y ahí está, hermanos. Vean cómo la Biblia vez tras vez nos habla, no te vengues personalmente. No lo hagas, no guardes rencor, ya lo vimos en el enojo, ¿verdad? Y hoy en la venganza, no te vengues por ti mismo, sino en cambio ama y deja en las manos del Señor toda cuestión. Mateo capítulo 5 versículo 40, ahí mismo en el Sermón del Monte lo que estamos viendo, ya dijo, al que te ponga una mejilla dale la otra, y ahora dice, al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Aquí está hablando de que ya están ante el juicio, ¿verdad? Y al que te gane un juicio, ¿no? y te quite, dice la túnica, déjale también la capa. O sea, si ya viste que tú tuviste el error, que tú hiciste todo, pues no solo hagas lo que tratar de resarcir el daño lo menos posible, sino más allá, como cristianos, como gente del reino de Dios, tenemos que entender que cuando hagamos algo mal, tenemos que restituir bien el daño, hermanos. Tenemos que restituirlo. En algunas partes de la Escritura habla de un 30%, en algunas habla en doble y en algunas habla hasta el cuádruple. ¿Sí? La ley lo establece así. Sí, sí existe el cuádruple. ¿Sí? Está en la palabra de Dios. Y hermanos, está ahí con base a la falta que se haya estipulado. La autoridad lo pone y no solo deberíamos resarcir eso si estamos mal, sino más allá para que vean que estamos realmente, que en verdad se demuestre nuestro arrepentimiento, más bien dicho. ¿Sí? Y dice, al que te pida llevar una milla, llévalo dos. Esto era algo normal del ejército, que a veces hacía gente a llevar una milla en la carga. Y dice el Señor, no la lleves una, llévalas dos, demuéstrale más. El enojo de los judíos con los romanos, ¿verdad? Pero el Señor les dice, no se molesten por eso. Al contrario, si te piden llevarla una, llévala dos. ¿Sí? Si la sentencia es eso, hermanos, llévalo más allá. No seamos gente que diga, yo con el mínimo, con esto me voy a ir tranquilo. No, hermanos, si hicimos un daño, necesitamos resarcirlo bien, ¿verdad? Necesitamos resarcirlo bien en la medida de nuestras fuerzas, ¿sí? Si hicimos algo mal, tenemos que hacerlo. Si alguien nos dañó, demostremos que somos hijos de Dios, devolviéndole bien con mal. Porque alguien decía por ahí, devolver mal por mal, pues eso lo hace el mundo, ¿verdad? Pero devolver bien, devolver el mal con bien, eso demuestra, o eso es al menos una visión visible de que eres un hijo de Dios. Cuando sale de tu corazón alguien que te hizo mal, hacerle bien, eso demuestra, porque es lo que hace Dios. Miren, el mundo constantemente está en desobediencia a Dios, en agravio a Dios, ¿verdad? Y sin embargo Dios les da la vida, les da el respirar, les da para comer, les da salud, les da fuerzas, hace que sus negocios puedan hacerlo, que puedan trabajar, que puedan respirar, hace la producción de los campos para que podamos comer la carne que comemos. Todo eso, vemos la bondad de Dios regresándoles con bien todo el mal que el mundo está haciendo ante él. Y ahí vemos, para que seamos hijos de Dios, dice la palabra,
Para que veamos, hermanos, que respondemos como gente del reino de Dios. No respondemos mal por mal, sino respondemos con bien a los que nos hacen mal. Oremos al Dios para que nos dé esa gracia de hacerlo y rotundamente sacar de nosotros la venganza personal, porque eso no es del Señor. Dejarlo en las manos de Dios, porque Él se va a vengar por nosotros. Y no lo hagamos con una actitud de querer, se lo dejo a Dios para que lo haga trizas. No, dejémoslo a Dios para que Él, y oremos por Él para que Dios lo traiga un arrepentimiento. Pero si no se arrepiente, pues sí va a venir la venganza de Dios. Meditemos en esto y como hijos de Dios oremos por nuestros enemigos y saquemos de nuestro corazón toda actitud de venganza personal. Medítalo. Dios te bendiga.